¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde me veas. Hoy quiero hablar de un tema que me han pedido muchísimo, me han preguntado muchas veces por las redes, por el Instagram, que si no lo tienes te lo dejo aquí debajo, que es los pros y los contras de vivir en España. España es un país que atrae a muchísima gente por su estilo de vida, pero como en cualquier lugar del mundo hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. No hay país perfecto, no hay persona perfecta, no hay nada que sea perfecto y por supuesto España no es la excepción. En este video te contaré algunos de los principales beneficios de vivir en España y también algunos de los desafíos, ¿no? Lo que serían los contras que enfrentan las personas que deciden emigrar, que deciden hacer su vida aquí en España. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, botoncito rojo, da un fuerte like y no olvides darle a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Así que, ¡comenzamos! Uno de los primeros aspectos y que por supuesto no podemos pasar por alto en España es la calidad de vida. Aunque esto suene un poco trillado, ¿no? De que lo has escuchado miles de veces, cientos de veces, todo el mundo habla sobre la calidad de vida en España, pero es que es una realidad, no lo podemos dejar pasar. Al fin y al cabo, España es conocido por tener una excelente calidad de vida. Aquí puedes disfrutar de un ritmo de vida tranquilo, calmado, comparado, por supuesto, con otros países de Europa y de América, por supuesto, ya ni hablar de Estados Unidos. Es un ritmo de vida totalmente distinto. La gente aquí, el español en general, le suele dar muchísima más importancia a las relaciones personales, a la familia, a tener el tiempo libre, ¿no? Tiempo libre para disfrutar, para hacer tus hobbies, para disfrutar con la familia, para viajar. Por ejemplo, muchas ciudades tienen horarios de trabajo flexibles y quizás de ahí venga, ¿no? Algo tan conocido, ¿no? de España como es la siesta. La siesta, aunque hoy en día, siendo realistas, en la práctica no es tan común como hace muchísimos años. Los horarios hoy en día, dependiendo de lo que trabajes, si tienes un horario de turno partido, por ejemplo, trabajas hasta las 2 de la tarde y vuelves a entrar a las 5 de la tarde, pues en esas 3 horas normalmente la gente se va a su casa, come, descansa un poquito, bien sea una siesta de 20, 30 minutos y luego se vuelve a ir a trabajar. Pero la realidad hoy en día es que la mayoría de los trabajos no te permite, ¿no? El tiempo no te da para hacer esa famosa siesta. Se suele hacer más los fines de semana. La diferencia es que en muchos países ni siquiera en los fines de semana se hace la siesta, no se acostumbra, ¿no? Y es algo que no sé por qué a la mayoría de los españoles, me lo dejan en los comentarios siempre en los videos, les molesta, ¿no? Esa fama, ¿no? De hacer siesta, de ser tranquilos. No sé por qué, porque yo no lo veo como algo negativo, pero bueno. Déjame saber tu opinión ahí abajo en los comentarios. Comenta por ahí qué opinas tú de esa fama de la siesta, ¿no? Dentro de la calidad de vida, también hay muchísimas actividades culturales y deportivas que además son gratuitas la gran mayoría. Y por supuesto el clima que tiene en general gran parte del país permite disfrutar de todo esto al aire libre. Por ejemplo, en todo lo que es la zona del Mediterráneo y el sur de España, que están en la costa, suelen tener un clima bastante agradable casi todo el año. No suelen tener inviernos muy fuertes, muy fríos. En el verano, obviamente es verano, hace calor, pero da pie a muchísimas actividades culturales, deportivas, de todo tipo, para niños, para adultos, para mayores, y que la gran mayoría son gratuitas o un pago que realmente no es algo muy elevado. Entonces, eso hace que la calidad de vida que hay aquí sea tan alta, sumado por supuesto a muchísimas otras cosas. Documentación. Es otro punto muy importante a la hora de emigrar. De hecho, es de los más importantes a evaluar y a comprender y a tener muy claro,
¿no? Cómo se hace la documentación al país al que vas a llegar. Porque como siempre lo digo en todos los videos prácticamente, nunca es recomendable dejar la documentación a un lado y olvidarse de eso. Hay gente que es muy irresponsable al respecto, pero nunca, nunca te voy a recomendar estar fuera, ¿no?, de la ley, estar todo el tiempo como ilegal, sin hacer tu... Siempre tienes que, desde el primer día en que llegas, empezar a buscar la manera que más se adapte a tu situación para estar legal dentro del país. Y España cuenta con unos procesos realmente de documentación relativamente accesibles para casi cualquier nacionalidad, sobre todo si en este caso la mayoría de la gente que ve este canal es gente de América, de Hispanoamérica, desde México hasta la Patagonia, hasta el último punto en el sur. Tenemos prácticamente todos los países unos acuerdos con España que nos unen cultural e históricamente desde que fuimos colonias españolas al día de hoy, que realmente facilitan muchísimo la documentación a cualquier persona que tenga alguna de esas nacionalidades. Simplemente con tener 2 años de residencia legal en el país ya puedes pedir la nacionalidad. Los procesos en España, además, eh, no son muy caros. O sea, realmente, por ejemplo, hacer la residencia, tener la residencia, por casi cualquiera de los motivos, en muchos de los casos es gratis. O como mucho tienes que pagar, creo que son 11 o 12 euros por el plástico, por el TIE. En la mayoría de los países que puedes conocer, eso es inimaginable. O sea, la mayoría de los países, si hablamos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, por ejemplo, es que son miles y miles y miles de dólares para cualquier trámite. Tienes que tener un abogado sí o sí, que por supuesto cobra por su trabajo, más luego las tasas que tiene. O sea, es una locura en muchos países. Y España es cierto que, pues si tienes paciencia y cumples los requisitos, puedes obtener los permisos de residencia y de trabajo en tiempos entendibles, ¿no? Aceptables. Por supuesto, todos quisiéramos que estos tiempos fueran más reducidos. Pero bueno, no todo puede ser perfecto, como decía antes. Es muy sencillo, es muy económico, pero lleva su tiempo, ¿no? Lleva su proceso. De hecho, en los últimos años en España se han creado, ¿no?, estos visados de arraigo o residencias de arraigo o visado de nómadas digitales que facilitan mucho más la residencia de muchísimas personas en el país y bueno, ayuda realmente a mover mucho más la economía porque al fin y al cabo, guste más o guste menos, la fuerza trabajadora, muy importante, trabajadora de inmigrantes es necesaria en países desarrollados como España. Sí, porque sí. Siempre y cuando sea fuerza migrante trabajadora. Es decir, los que venimos aquí a trabajar, a pagar nuestros impuestos, a ser parte de la solución, parte de su cultura, parte de todo, y no del problema. ¿Vale? Eso es muy importante aclararlo cuando hablamos sobre esa fuerza migratoria trabajadora. La seguridad. España, a pesar de que recientemente sí ha tenido un pequeño repunte delictivo, ¿no?, en algunas zonas, la mayoría generadas lamentablemente por inmigrantes, independientemente de su nacionalidad, da igual, son inmigrantes, son extranjeros. Pero España sigue siendo uno de los países más seguros de Europa y la tasa de criminalidad es baja en comparación a otros países y ya ni hablar si mencionamos algún país de Sudamérica donde venimos la mayoría. Yo, por ejemplo, vengo de Venezuela, que durante muchos años fue uno de los fue el país más peligroso del mundo. Una tasa de asesinatos, morían 3.000 personas al mes de manera violenta. O sea, eso se lo dices a muchas personas y no lo llegan a entender. Entonces, por supuesto, en esa escala es un país muy seguro. Aquí puedes caminar de noche por las calles y no te va a pasar nada. O sea, no tienes, ni siquiera sientes ese miedo
la gente se siente bastante tranquila, bastante protegida. Algo que yo en mi país, cuando crecía, yo decirle a mi madre que me iba a ir caminando de noche a casa de un amigo, de una novia o lo que fuese, eso era impensable, eso era inimaginable, era imposible, era inviable. Aquí hoy en día, pues, yo vivo en una zona muy tranquila, además yo veo a las 8 o 9 de la noche, muchos días, veo niñas de 11 12 años, 3 4 amiguitas juntas por ahí, solas. Y a mí, en mi manera de como yo crecí, claro, lo ves y dices, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo? Eso te da, te demuestra, te enseña que realmente es un país seguro, independientemente de que, por supuesto, no es perfecto, por supuesto tiene sus cosas, hay carteristas, pero yo aquí, desde que estoy aquí, yo no he visto una sola pistola. Desde que yo estoy aquí, y te estoy hablando que estoy aquí desde el 2008, yo no he visto una sola pistola. La última pistola que yo vi fue en Venezuela. No he escuchado un disparo, o sea, es seguro, digan lo que digan. Y esto, por supuesto, es un gran atractivo, principalmente si tienes hijos, si eres una familia con hijos o personas que simplemente buscan una vida más tranquila y sin preocuparse en que cuando salen por la puerta no saben si van a volver ese mismo día. Eso aquí no existe, esa preocupación. Otro de los pro, ¿no?, de España es la sanidad. Este es un tema que además es un poco controversial, pero la sanidad pública española es considerada una de las mejores del mundo, ¿vale? Además de ser accesible, tiene un alto nivel de calidad en comparación con el resto de países. Y cualquier persona que sea residente, importante, residente en España, tiene acceso al servicio sanitario, pero completo, desde la atención médica integral o la más básica, médico de cabecera, hasta la atención especializada, cirugía, poscirugía, posoperatorio, perdón, atención con especialistas, hospitalización, lo que necesites. Una persona que es residente tiene acceso a todos los servicios de la sanidad pública sin tener que pagar nada. Nos referimos a que no te van a enviar una factura a tu casa si tú eres residente, obviamente. Si tú estás cotizando en la seguridad social, tienes un trabajo, tienes una nómina, o si eres autónomo, si eres una persona, ¿no?, que está produciendo, no te va a llegar una factura, ¿no?, a tu casa por ir a la sanidad. Por supuesto, se pagan impuestos, por supuesto que sí. Una persona que sea residente, pero no esté trabajando, no esté cotizando, igualmente tiene cobertura de sanidad pública, no le van a decir que no. Lo único que sí puede variar es la subvención en medicamentos. Eso yo lo he visto. Una persona que está cotizando tiene una subvención en los medicamentos distinta a una persona que, aunque sea residente, no está cotizando, pues tiene una menor subvención. Tiene que pagar más por esos medicamentos. Es la única diferencia que yo he visto. A lo mejor hay más, pero yo hablo desde mi experiencia, la única diferencia que yo he visto. Del resto, nunca vas a ir a una farmacia como pasa en algunos países, que tú vayas a una farmacia y te digan, no, su seguro ya no cubre el tratamiento. De ahora en adelante usted tiene que pagar el 100% de sus medicamentos. Eso aquí en España no te va a pasar nunca. Si tú tienes un accidente, viene la ambulancia, te recoge, te lleva, te van atendiendo en el camino, te llevan al hospital, o sea, todo lo que haga falta, nadie va a pararse a ver si tú tienes un seguro, si te autorizan, si cubre, si no cubre, no. Si tú eres residente, a ver, incluso sin ser residente, te van a hacer todo lo que haga falta para salvarte la vida, para todo. La única diferencia es que si eres un turista, entonces sí, te pasarán una factura, y si eres residente, nada. Usted ya lo ha pagado con sus impuestos. Por supuesto, también existe la sanidad privada. Para los que tengan esa duda, puedes tener un seguro de salud privado. Por supuesto, pueden coexistir con el servicio público de salud. Por supuesto, no hay ningún problema con ello.
Suele ser una atención más rápida cuando quieres una cita con especialistas, pero es lo único malo que tiene la sanidad pública hoy en día, que está, digamos, un poco descuidada, ¿no? Por llamarlo así, de los gobiernos que han pasado los últimos años. Y es cierto que pues cuesta un poco tener una cita con un especialista, hay listas de esperas, te llega la cita del especialista para dentro de 8 meses y dices, dentro de 8 meses si es algo crónico o algo debido a muerte ya me morí. En algunos casos lo hacen como urgente, pero es que llega un momento que hay tantos casos urgentes y no hay suficiente personal ni instalaciones para atender tantos casos urgentes que al final, por muy urgente que sea, te vas a 7, 8 meses de espera. Pero bueno, dejando eso a un lado, esperemos que en el futuro, quizás un próximo gobierno le meta mano a eso y lo vuelva a poner en el nivel que debe estar y que ha estado durante muchos años. Eh, Hasta entonces, pues, la sanidad pública existe, todo lo que es la parte de hospitalización considero que funciona excelente, la parte de citas, digamos la parte de médico de familia, de conseguir una cita con el especialista, regular. Para acabar, digamos, con los pros y ya pasaremos a los contras, sería la alimentación. La alimentación. La alimentación en España básicamente se rige por la dieta mediterránea. Es la más común, por supuesto, no toda España come como en el Mediterráneo, que quede muy claro, España es muy variada culturalmente y por supuesto en general hay muchas zonas, muchas provincias de España donde se come muy distinto. Pero en general, la gran mayoría tiene una dieta mediterránea. Es uno de los grandes beneficios, ¿no?, de vivir en España, sus frutas, sus verduras, pescados, el aceite de oliva. Todo eso es muy, muy saludable, muy sano y de muy alta calidad. El aceite de oliva, por supuesto, español es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores aceites de oliva del mundo, valga la redundancia. El pescado que se consume aquí, que se pesca de aquí, es de muy alta calidad, las verduras, las frutas, aunque últimamente se está trayendo de otros países, pero la que consigues de aquí es muy buena. Además, la comida, como les dije antes, es muy variada y muy deliciosa según la región en la que te muevas. Cada comunidad autónoma tiene sus propios platos típicos y la gran mayoría son deliciosos y muchos son muy sanos. Además, realmente cuando los ves no tienen uno que otro, pero la mayoría suelen ser bastante equilibrados. Y además los precios de la alimentación en los supermercados suele ser bastante accesible. Es cierto que en los últimos años, como en el mundo entero, ha habido una inflación, pues los precios han subido un poco. Sin embargo, sigue siendo uno de los países de Europa con los precios aún más bajos en alimentación. Dicho esto, ahora vamos a pasar a los contras. Los contras, las desventajas o esos detalles, ¿no?, de vivir en España que muchas veces mucha gente no quiere contar, quieren dejarlo todo como color de rosa, todo es una maravilla y no es así. Nada es perfecto, por supuesto que no lo es, España no es la excepción, es un país maravilloso. Yo, como ya les he dicho antes, yo vivo aquí desde el 2008 y a mí me encanta España, creo que es un gran país para vivir, pero por supuesto tiene sus cosas como todos. Uno de los temas actualmente, además, es la vivienda. Uno de los mayores desafíos en España es el costo de la vivienda. El coste de la vivienda en las ciudades grandes, sobre todo Madrid, Barcelona, Valencia, es que los precios no paran de subir y están en unos niveles que son ridículos ya y son insostenibles. Alquilar una habitación en Madrid capital, en Madrid centro o en Barcelona, una habitación te puede costar un sueldo mínimo. Una habitación. Y no estoy exagerando. O sea, hay habitaciones de 1.000 euros. Y eso es una locura. Por supuesto, estamos hablando de Madrid centro, Barcelona centro. Si te vas un poco a las afueras, pues sí, empiezan a bajar. Pero es que estamos hablando de que una habitación en Valencia, por ejemplo, que es donde yo vivo,
no baja ya de 300 euros. Es casi imposible conseguir una habitación por menos de 300 euros al mes. Y claro, es una habitación para una persona. Un piso completo, si eres una familia o una pareja que quiere tener un piso propio, estamos hablando de que los alquileres más económicos en Valencia, y ni siquiera en Valencia capital, un poco a las afueras, 750, 800 euros al mes. Si eres una persona que gana 1000, 1100 euros, necesitas compartir vivienda sí o sí. Ya ni hablemos de comprar. Comprar un piso ya hoy en día, lamentablemente, es casi imposible. O sea, es casi imposible comprar un piso hoy en día. Los precios y las condiciones. O sea, para comprar un piso en promedio, un piso en Valencia, entre 150 y 200 mil euros. Y vamos, conseguir algo por menos de eso seguramente estará para reformar entero. Un piso medio decente para entrar a vivir, o ya decente, desde 150 a 200 mil, digamos que son los promedios. Por supuesto, hay muchísimo más caros. Pero digamos que el promedio está en 200 mil euros. Para tú poder entrar a la hipoteca solo te van a dar el 80%. Tú tienes que tener el 20% del valor del piso. Si el valor del piso son 200 mil euros, significa que tienes que tener 40 mil euros para entrar al piso. Pero además necesitas el 10% de impuestos y gastos y tal para poder firmar, ¿no?, la hipoteca. Entonces ya estamos hablando de 60 mil euros que tienes que tener en la cuenta para soltar directamente, no que un crédito, no. Tienes que tener en tu cuenta 60 mil euros para poder comprarte un piso de 200 mil. Hoy en día, muy poca gente puede llegar a tener esas cantidades en el banco. Pero muy poca gente. Es que casi nadie puede ahorrar hoy en día en España. La mayoría de la gente vivimos hasta aquí viendo cómo llegar a fin de mes porque no da los sueldos, que luego hablaremos que eso es otro de los contras, no dan hoy en día con los gastos para ahorrar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo haces para tener 60 mil euros ahorrados para poder meterte en un piso, en una hipoteca? Y luego a saber en cuánto te queda, más el Euribor, o sea, es que hipotecas que te queden en 800 euros al mes, el día que uno de los dos, porque tiene que ser una pareja, eso está clarísimo, tiene que ser una pareja, como uno de los dos se quede sin trabajo, te quitan el piso, vamos, no lo vas a poder pagar. Eso es algo que esperemos que se pueda arreglar próximamente y ya veremos. Homologar títulos. Sí, esto es algo que se ha tocado muy pocas veces, de hecho muy poca gente suele hablar de ello, pero si tú vas a emigrar y tienes un título, es algo que tienes que tener en consideración. Para todos los profesionales que vienen de países donde haya acuerdos para homologar, puede ser un proceso largo y complicado, sobre todo largo. Dependiendo de la profesión, puedes requerir, por supuesto, muchos más trámites y documentación que otras profesiones y en algunos casos exámenes adicionales para poder validar o presentar alguna materia o te lo pueden homologar completamente. Por supuesto, esto puede ser bastante frustrante, pero bastante frustrante para personas que ya tienen experiencia en su campo, ya tienen su carrera, han estudiado durante varios años, tienen una especialización y no pueden trabajar de eso. Tienes que tenerlo muy en cuenta, tienes que estar preparado psicológicamente de que la homologación de un título hoy en día en España, yo no he escuchado a nadie recientemente que le haya tardado menos de 3 años. No he escuchado a nadie recientemente que haya tomado menos de 3 años la homologación. De 3 a 6, 7 años para que te salga la homologación. Ojo, eso no quiere decir que al día siguiente estás trabajando con tu título. No. Eso depende también mucho de la profesión. Por ejemplo, mi pareja, ella es odontólogo. Pues ha tardado 5 años en recibir la carta diciendo, sí, te homologamos, pero tienes que presentar 2 materias. Pues
hay personas que tienen ya 4 y 5 años más tratando de presentar materias y no han podido. Porque es ridículo, ponen unos cupos de 50 personas, 100 personas en una provincia entera, una comunidad autónoma entera. Es ridículo, es una cosa súper complicada. O tengo una amiga que es maestra, homologó, tardó 6 años, 6 años en recibir la homologación como maestra, pero al vivir aquí en Valencia, que es algo que tienen que tener muy en cuenta según la profesión que homologuen, tiene que también tener un certificado de valenciano. Para poder ser maestra en la Comunidad Valenciana, tienes que conocer, tienes que hablar y saber la lengua cooficial, que es el valenciano. Igual pasa en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, que tienen lenguas cooficiales. Entonces, luego también, por ejemplo, en el caso de odontología, luego tienes que colegiarte, en fin. Mucha paciencia cuando quieres homologar un título. Yo le recomiendo a todo el que quiera homologar un título aquí en España, que además se puede hacer, si lo puedes enviar, si tienes alguna persona aquí y lo puedes enviar con antelación, lo puedes enviar antes para ya ir adelantando eso. Y mira, si te vienes dentro de un año o dos, pues ya tienes un año o dos avanzando tus papeles de homologación, pues eso que has ganado. Si no tienes a nadie aquí, necesitas un abogado que te lo gestione, ponte en contacto conmigo, que con mucho gusto te lo cotizamos, según el país que seas, te diremos toda la documentación que necesitas y el abogado que tenemos, que es de entera y total confianza, te lo gestionará. Todo eso lo puedes gestionar contactándome por medio de Instagram o por el email, te los dejo. Los sueldos. Los sueldos. A ver, los sueldos en España, en comparación con otros países de Europa, son bajos. Ni poquito ni mucho, son mucho más bajos. Aunque es cierto que en ciertas áreas, en ciertas zonas de España, el costo de vida es un poco menor que, por supuesto, si hablamos de Países Bajos, de Alemania, de Francia, pero en las grandes ciudades no hay tanta diferencia como la que sí hay en los sueldos. Es muy normal en Alemania, en Francia, en Países Bajos, sueldos de 3.000 euros. Son muy comunes. En España, no. En España una persona que gana 3.000 euros es porque ya está en un cargo bastante alto de responsabilidad, de director o de ese estilo, ¿no? Incluso hay jefes de almacén, por ejemplo, si hablamos de la logística, encargados de gente a su cargo, tienen a lo mejor 100 personas bajo su cargo, tienen una gran responsabilidad y no ganan 3.000 euros al mes. O sea, son en España, como si no lo sabes, el sueldo mínimo neto que se suele cobrar está sobre los 1.100 a 1.200 euros, pero lo en general son 1.100 euros. Obviamente, como comprenderás, para los gastos que hay hoy en día, los alquileres, es imposible, o sea, no da para ahorrar. Si tienes un sueldo normal, que digamos vamos a llegar hasta los 1.500 euros, entre el alquiler, gastos de comida, de luz, de agua, de gas, y te compras un coche o una moto, ya está. Ya está. No puedes comprarte absolutamente nada más. No te da para ahorrar ni 10 euros al mes. ¿Podrías no comprarte el coche o la moto? Sí, pero si lo necesitas para trabajar, ¿qué haces? Entonces, muchas personas optan por trabajos secundarios o freelance o lo que se denomina aquí pluriempleado, que es que tienes más de un trabajo, bien sea por cuenta ajena, cuenta propia, como sea. Porque obviamente no dan, los sueldos no dan. Para aquellos profesionales más remunerados, la diferencia quizá no es tan marcada, ¿no? Pero el salario promedio de la gran cantidad, de la gran mayoría de trabajadores en España no llega a los 1.500 euros. Por ahí verás, por supuesto, si te metes en internet te dirán que la media es mucho mayor.
Y claro, pero es que ahí están incluidos los grandes directivos de muchísimas empresas o grandes directores de innumerables empresas que hay que tienen sueldos de 60, 70 y 80 mil euros al año. Claro, eso sube la media, pero la realidad no es esa. La realidad es que la gran mayoría de la gente está entre los 14 y los 20 mil euros al año. Esa es la mayor realidad de sueldos en España. Entre 14 a 20 mil euros al año. Luego de 20 a 25 mil hay otro tramo que, bueno, más o menos hay gran cantidad de gente que está sobre ahí. Ya pasar de los 25 a 30 y de 30 en adelante ya es, vamos, muy pocos, muy pocos. En resumen, para ir concluyendo y no hacer este video más largo, España es un país que ofrece una calidad de vida muy alta, con una seguridad, con buena sanidad, una alimentación saludable. Sin embargo, también tiene sus contras, ¿no? Hay desafíos importantes como el alto costo de la vivienda y los bajos sueldos. Eso es algo que lamentablemente afecta mucho al país. Hay mucha gente, muchos profesionales españoles yéndose a otros países de Europa por esa misma situación. Así que si estás pensando en mudarte a España, es importante considerar los pros y los contras para asegurarte de que se adapta a ti y a tu estilo de vida y a las expectativas que tú tienes. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre estos pros y contras. Déjame saber qué otros añadirías tú a este listado. No olvides suscribirte, el botoncito rojo, dale a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y dale un fuerte like si te gustó y nos vemos en un próximo video.